¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, con mucho tema hoy en el programa, como siempre. Vamos a hablar de libros, pero no de cualquier libro. Vamos a hablar de la Divina Comedia. Esta excelente traducción del poeta Jorge Aulicino, estos 3 tomos maravillosos que han salido de la Divina Comedia. Una excelente oportunidad para quien nunca la haya leído y también para los estudiosos y los expertos, porque aparece el texto original de Dante Alighieri, la traducción en 2 páginas enfrentadas, o sea, da para todos los niveles de lectura y está realmente muy bien hecho. Pero vamos a empezar el programa hablando de medios. Nos visita un especialista en temas de medios que ya ha estado varias veces con nosotros. Realmente es una persona que trabaja estos temas hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes, en el CONICET, y bueno, ha sacado varios libros sobre el tema de medios. Ahora tengo este nuevo, de la concentración a la convergencia, política de medios en Argentina y América Latina, y el tema medios, que a veces parece un poco arduo o difícil de entender, cuando él lo explique va a ver que nos clarifica un montón de cosas que hacen a nuestra vida cotidiana, No son solo temas de estudios teóricos, influyen en nuestra manera de mirar televisión, etcétera. De muchas cosas vamos a hablar con él. Ahí lo presentamos. Martín Becerra nació en Santa Fe en 1968. Es doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET. Ha escrito, entre otros títulos, Los Dueños de la Palabra, Los Monopolios de la Verdad y Wikimedia Leaks. De la concentración a la convergencia es su último título publicado. Bueno, este es un año electoral, señores, y hay muchos temas pendientes en el área de comunicaciones. Martín Becerra nos va a explicar una serie de cosas. Yo empezaría hablando un poco por la ley de medios, Martín, porque vos fuiste uno de los redactores o estuviste en el grupo que redactó la ley de medios, ¿no es cierto? No en la redacción, no en la redacción. Fuiste asesor. Participé mucho de las discusiones que hubo en aquel momento, en las previas también, en los años anteriores. Claro, escribía hubo asambleas, ¿no es cierto? Claro, reuniones por todo el país. Sí, por todo el país. Escribía, bueno, libros con las investigaciones sobre concentración de medios. Sí. Pero no participé de la redacción. No obstante, considero que es una muy buena redacción, digamos. La apoyaste, fuiste una persona sí. que apoyó la ley de medios. Vos hablás recién y tenés libros escritos, inclusive has venido acá, sobre el tema de los medios concentrados en América Latina. Escribiste mucho sobre eso, hay mucha concentración en América Latina. Pero yo te escuché decir por algún lado que la ley nuestra, de la que tanto se habló y tanto se debatió, es una ley bastante medida. O sea, hay países, por ejemplo en Europa, donde son mucho más exigentes con respecto a la cantidad de licencias. ¿Es así? Sí, es así. Es decir, la ley argentina en términos de concentración de la propiedad es moderada, digamos. Tolera márgenes Es moderada, pero vos viste lo que ocasionó. Sí. Bueno, eso es porque en general, sobre todo en América Latina, cuando se regula la propiedad de los medios a niveles que en muchos casos son inferiores a los que se regulan en Europa o en Estados Unidos, la falta de historia en regulación de medios en América Latina hace que los propietarios de los grandes grupos de medios pongan el grito en el cielo, señalando que se está menoscabando la libertad de expresión. Bueno, es un discurso, el tema, sí, de la libertad. Es un discurso muy conocido. Sí. Lo cierto es que en América Latina, en la Argentina también, existieron y existen niveles de concentración altísimos que, por el tipo de concentración de la propiedad de medios que hay, en muchos casos estarían prohibidos por regulaciones como en Francia o en Inglaterra o en los propios Estados Unidos. Estaría prohibido. País liberal por excelencia y es más estricto que nosotros. Sí, es más estricto que algunos países latinoamericanos. Hoy, con esta ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009, la Argentina tiene una ley, como digo, digamos, que permite niveles de concentración moderados. No obstante, la ley, también hay que decirlo, no se ha cumplido en ese aspecto, entonces... No, bueno, todavía hay sentencias judiciales pendientes, ¿no? Sí, digamos, por una parte hay, digamos, unas medidas cautelares que impulsó el grupo Clarín, pero el resto de los grupos no tienen medidas cautelares y tampoco se aplica la ley para ellos, ¿no? Entonces, eso también habilita toda una reflexión interesante sobre en qué medida una ley
cambia la realidad, cambia una realidad que lleva décadas estructurándose y consolidándose, Sí. ¿no? Y después esos mismos cambios también llevan un tiempo para que se consoliden, porque hay una cultura previa. Efectivamente, hay una cultura, es la cultura de los medios de comunicación que, insisto, en América Latina es una tradición, no es nuevo, es una tradición larga, Sí. de fuerte concentración y de regulaciones que hasta hace 10 años más o menos eran muy light, eran regulaciones muy Y en muchos países lo siguen siendo. permisivas, sí, sí. ¿Cómo se llama el libro que vos tenés sobre este tema, que viniste acá y hablaste? Sí, Los dueños de la palabra. Los dueños de la palabra, ahí está, lo pueden buscar. Y periodistas y magnates. Tenemos 2 libros con Guillermo Mastrini que hicimos sobre este tema. Sí, de investigación de concentración. Sí. Hay otros puntos que hay quienes dicen, por ejemplo, que habría que regular, quiero tu opinión sobre esto, que los dueños de medios no podrían tener otros negocios que no sean afines a los medios. Sí. Eso no está contemplado en nuestra ley. No, lo único que estaba contemplado, pero se modificó en diciembre del año pasado con esta ley que se llama Argentina Digital. Eso es la famosa convergencia, está en el título del libro. Ahora lo vamos a hablar. Lo que estaba prohibido en la ley audiovisual era que los dueños de empresas de servicios públicos, como las telefónicas, no pudieran tener al mismo tiempo licencias audiovisuales de televisión y radio. Pero eso fue modificado ahora. Por esta ley nueva del año pasado. Eso. Pero si yo mal no recuerdo, esto estaba en el proyecto original de la ley de medios. Sí. En el debate en el Senado se negociaron algunas cosas y se sacó esto. Sí, en diputados, exactamente. En diputados, sí. perdón. En la discusión parlamentaria de la ley audiovisual, en 2009, el gobierno retiró el capítulo que habilitaba a las telefónicas a participar de la propiedad de los medios audiovisuales, con un nivel de exigencias mayores, a mi juicio, de las que tiene la ley esta Argentina Digital del año 2014, ¿no? Que habilita a las telefónicas a participar de la propiedad de los medios audiovisuales sin demasiadas exigencias. Hoy están a mi juicio. habilitados. Ahora están habilitados, sí. Pero todavía eso no se implementó. La ley Argentina Digital está implementándose lentamente porque lo primero que tuvieron que hacer, que lo hicieron esta semana, en la que estamos hablando, es constituir la autoridad de aplicación de esa ley, que es muy nueva, digamos. Entonces, esta autoridad de aplicación, cuyo nombre es AFTIC, ahora tiene que empezar a reglamentar distintos capítulos de esta ley para ponerla en práctica. Para ponerla en práctica. Pero entonces eso cambiaría también el panorama futuro de los medios. Nosotros podríamos recibir, el consumidor podría recibir por un mismo sistema, teléfono, cable, televisión por cable e internet. Sí, eso es lo que llaman triple play, que con esta ley Argentina Digital estaría permitido, o va a estar permitido en la medida que se reglamente, va a estar permitido de manera legal, pero insisto en esta diferencia entre que no todo lo que está autorizado en materia legal, después el mercado de estas actividades lo realiza, y no todo lo que está prohibido en materia legal, después, digamos, efectivamente se cumple en el mercado, ¿no? Entonces, después se verá si las telefónicas efectivamente quieren invertir en triple play o pueden invertir en triple play, qué sé yo, digamos, dependerá de otras variables. Están habilitadas legalmente, claro. Claro, eso pasa siempre con las leyes, llevan un tiempo, hasta también hay un consenso social que las apoya y se empiezan a reclamar, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Yo me equivoco o fue Pino Solanas que en las negociaciones en diputados pidió que se sacara esto? Sí, ¿no es fueron cierto? las fuerzas que convencionalmente llamaríamos de centroizquierda, que apoyaron el Partido la ley Socialista, que apoyaron la ley audiovisual, pero que le pidieron al gobierno que quitara a las telefónicas de aquella ley. Que las quitara, y así se hizo, y bueno, ahora se incorporan. Eso mismo. Digo, yo supongo que, por ejemplo, el otro día vi acá en este mismo canal que estuvo Daniel Scioli y dijo la ley de medios es constitucional y se deberá aplicar. Yo no sé si Macri hizo alguna declaración sobre esto. También depende de cómo se desarrolle el proceso electoral, cómo continúa todo esto. Sí, muy probablemente dependerá de quién sea elegido presidente. Porque las declaraciones que hasta ahora hizo Macri, no hizo muchas declaraciones sobre este tema, las pocas que hizo
iban en un sentido distinto, que él modificaría, digamos, la ley audiovisual. De todas formas, no depende solo, por supuesto, en un país presidencialista como el nuestro, quien es presidente es muy importante, pero también dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso, porque cambiar una ley implica mayoría en el Congreso, y eso no es sencillo que nadie lo vaya a tener a partir de diciembre de manera tan clara, ¿no? Y sobre todo una ley que fue tan debatida, ¿no es cierto? Vos decís acá en el libro que en 2016 además vencen algunas licencias. A partir de 2016 empiezan a vencer licencias de radio y de televisión. Ese es un temazo. Porque, digamos, según la ley audiovisual, el Estado está obligado a realizar concursos para ir, por una parte, digamos, reemplazando las licencias que se vencen, y por otra parte también está obligado a habilitar licencias para el sector sin fines de lucro, que es una novedad que trajo la ley audiovisual. Claro, las cooperativas, las universidades. Las asociaciones vecinales, pero que hasta ahora se ha cumplido poco ese capítulo de la ley audiovisual. Más en la radio, ¿no? Claro, y en parte se ha cumplido poco justamente porque el espectro radioeléctrico, que es lo que usan las radios para distribuir sus ondas, digamos, está muy colapsado en las grandes ciudades. Entonces, por una parte, vos tenés como Estado la obligación legal de abrir licencias, como digo, para que nuevos actores ingresen al sistema de medios y le agreguen diversidad. Y por otra parte, tenés una situación muy conflictiva respecto de quiénes están ocupando esas licencias. Entonces, cualquiera sea el presidente a partir de diciembre de este año, va a tener este conflicto muy pronto que administrarlo y que gestionarlo, porque el vencimiento de licencias lo va a obligar a tomar decisiones al respecto, lo quiera o no. Pero yo me pregunto, son temas que más vale que sepamos, porque no sabemos. Viene el apagón analógico, 2019. Sí. Primero vamos a explicar qué es. Al entrar la televisión digital, entran en el mismo espectro más canales. O sea, va a haber más lugar. Sí, ya empieza a haber, porque viste que tenemos este sistema que se llama TDA, Televisión Digital Abierta. Canal 7 emite en Televisión Digital Abierta, entre otras señales. Muchas otras. Sí. Y entonces, eso es el que tiene TDA en su casa, que por ahora no es demasiada gente. Por ahora no es masivo. Sí, pero va a ser, porque en 2019... Se acabó la televisión analógica. Realmente, porque en un país con alta penetración de televisión de pago como el nuestro, viste que en la Argentina vos tenés entre televisión por cable más televisión satelital, que en la Argentina es DirecTV, tenés más de un 85% de los hogares que están abonados a un sistema de pago. Digamos, en la Argentina ver televisión equivale para la mayoría a pagar por un sistema multicanal que tiene un menú bastante diverso. Pero televisión digital abierta es gratuita, es gratuita, ¿no? Televisión digital abierta, hasta ahora no es masiva y habrá que ver si en el futuro lo es. Otros países con altos niveles de penetración de la televisión de pago como el nuestro, que ya tuvieron su apagón analógico, es decir, que la televisión abierta y gratuita es solo digital, no es más analógica, sin embargo, siguen teniendo un nivel de abono a televisión de pago mucho más alto. Veremos qué pasa en el nuestro, insisto. Para que se entienda bien, ¿qué diferencia hay entre analógica y digital? ¿Que llega vía internet la televisión? No, es que comprime, digitaliza, digamos, la televisión y la radio emiten ondas por el éter, por el aire, digamos, y esas ondas en el sistema analógico de compresión y transporte de esas ondas se dispersan en el aire y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico es menor. Con la digitalización, esas ondas se digitalizan, es decir, se pasan a ceros y unos, con lo cual no hay pérdida, no hay dispersión de ese contenido. Es un contenido que llega con una calidad muy superior a la televisión analógica, por eso HD o Full HD, como se dice. Todo eso es digital. Todo eso es digital. Y permite, como vos decías, aprovechar que en la misma banda de frecuencia radioeléctrica donde hoy cabe un canal de televisión, pueden existir o pueden coexistir entre 4 y 6 señales digitales. ¿Eso en la radio también sucedería? Va a suceder, lo que pasa es que la migración a la televisión, a la radio digital todavía no está en la Argentina no está planteada. No.
Pero cuando suceda, que va a suceder, Sí. también va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, a partir de ese momento, A partir de ese momento va a haber muchos más canales. va a haber más canales, va a haber por lo menos una multiplicación, yo diría entre por 3 y por 4 de los canales actuales. Ahora, por lo ¿a qué menos. atribuís vos que en los países donde ya hay el apagón analógico, es todo digital, la gente siga teniendo cable, Bueno, pudiendo tener gratuitamente? Es una gran pregunta ¿No es cierto? que nos permite pensar, y en el libro yo lo pienso bastante, en relación a el rol social que tienen las tecnologías. Es decir, no es solo tener más canales, sino qué canales más tenés. Lo que quiero decir con esto es que... Supera la oferta. Si uno ve ahora si tiene HD, qué sé yo cuántos canales tenés. Uno Sí. no puede ver jamás Bueno, ni pero la décima parte. nosotros en televisión por cable, que tenemos digitalizada una parte de la televisión por cable Sí, también, ahora sí. y de la satelital también, Sí. de la de pago me refiero, Sí. nosotros tenemos una serie de señales que, como decía, ya forman parte de nuestra dieta audiovisual. O sea que nuestro consumo cultural masivo, que es la televisión y la radio, en buena medida está compuesto, está integrado por señales que todavía, no sé si en el futuro lo va a tener, la televisión digital abierta no tiene. Entonces, no es solamente tener señales gratuitas abiertas. No es que el Estado te provee lo que el Estado cree que es bueno para la población. También hay que Por ahí preguntarse... te gustan otras señales. Claro, también hay que preguntarse Claro. cuáles son los gustos, las tendencias, los usos y consumos sociales de la televisión y Sí, de la claro. cultura masiva que tiene la sociedad, porque la televisión no es solo de un, digamos, de uno claro. hacia claro, muchos. va y viene, Sí. va y viene. Ahora, con respecto a esto que vos decís, me parece muy interesante ver que se están produciendo cambios muy grandes. Por ejemplo, la televisión abierta, los ratings son cada vez más bajos. Sí, sí. La gente se vuelca más a la televisión paga, ya sea digital, cable, lo que vos quieras. Sí. También que el televidente está más segmentado, o sea, hay canales con intereses específicos. Otro cambio enorme, me parece a mí, es, por ejemplo, todo lo que venga por internet, como Netflix, por ejemplo, que uno pueda ver sus programas a la hora que quiere. Sí. Para mí el mayor cambio es este, Cristina. O sea, es enorme. Es lo que llamamos la desprogramación. Es Claro. decir, la televisión y la radio, y también los medios escritos, tienen una lógica de programación, de decirte, para este medio lo más importante es lo que yo te programo. Sí. ¿no? En una a las grilla, 10 de la noche te propongo vea esta esto. película, Sí. ponele. Y Bueno, uno toda no. la vida fue y vio Sí. eso. Entonces, ahora no. nosotros, los más grandes, estamos acostumbrados un poco a esta historia. ¿no? bien. Es decir, vamos a esperar a que la telenovela de las 9. No, nada de esperar. Es decir, esto No, se ve perdóname, muy Martín, claramente. que te ¿no? interrumpa. A veces la telenovela de las 9, como está sucediendo ahora, por ejemplo, con un programa de Telefe, Sí. un programa que iba a las 10 o a las 11, ahora sale a las 12 menos cuarto, Sí, sí. según el rating. Entonces, la gente se queda, si es muy Sí, fiel, hasta entre que- caníbales, decís. Entre caníbales, Sí, sí. ahora lo atrasaron en la grilla. Sí, más. Entonces, digo, ¿hasta cuándo? Uno está acostumbrado a eso, pero Sí, ya no pero va más. No, y hay muchas generaciones que ya no están acostumbradas a eso. Claro, Digamos, los que más esperar jóvenes la no hora de están. programación les resulta completamente anacrónico. Vos ves realmente. una serie, por ejemplo, en Netflix. Un día que te quedaste en tu casa, tenés gripe, estás en la cama y ves 5 capítulos Claro. seguidos si se te da la gana. Sí, sí, sí. Y a la hora que vos querés, y lo interrumpís en el momento que vos querés, y lo volvés a retomar cuando Y no vos tenés publicidad. no tenés publicidad, o la salteás, quiero decir. ¿O la salteás? Sí, Pero, sí, por sí. ejemplo, yo veo algunos canales extranjeros muy buenos, como por ejemplo Film and Arts. Vos ves una serie y cada 15 minutos te corta porque te pasa publicidad. Eso no sé hasta cuándo el televidente ya no. Sí, yo creo que lo la va a televisión clásica, programada, atraviesa una crisis importante que hay que ver cuánto tiempo más le lleva a procesarla y superarla. Yo creo que si no toma nota de esta desprogramación general de los consumos audiovisuales, va a ser difícil que lo supere, ¿sí? Y los programas esos así de enorme rating que todavía están. Sí, Tinelli, vos decís. Por ejemplo, Sí. Susana Jiménez, Sí. Tinelli. Esa fuerza tremenda que tienen. Cuando uno hace zapping, están igual que un canal de cable. En la grilla están mezclados. Digo, la grilla ¿por está cuánto mezclado? tiempo van a tener esa supremacía? Porque me parece que a largo plazo no me imagino. Bueno, no lo sé. Yo creo que la televisión abierta tiene en los eventos en vivo, partido de fútbol, etc. Ahí está. En
algunas noticias que en vivo son muy conmocionantes, digamos. Por supuesto, los noticieros también. Los noticieros. Y en los shows televisivos de este tipo de conductores muy populares y masivos, como Tinelli o Susana Jiménez, yo creo que tiene todavía capta una parte importante del interés de los televidentes. Sí, evidentemente. No tanta como antes, ¿no? No Porque tanta como antes, el encendido ha bajado, sí. pero por decirte, el encendido de Tinelli, el rating de Tinelli, este año ha superado años anteriores, a pesar de que, digamos, no se compara con el que el propio Tinelli tenía en el año 2000, hace 15 años. Claro. Sin embargo, yo creo que para esos eventos la televisión abierta todavía tiene interés. Para otros, como series, y esto de Entre Caníbales, yo creo que es muy interesante lo que ha sucedido, lamentablemente para Campanella y para el grupo productor no, pero en términos de análisis es muy interesante porque ese tipo de ficción probablemente se corresponde más con tiempos de desprogramación, no de esperar que el canal ubique esto en su grilla, sino otro tipo on demand, claro. Pero le fue muy bien a la novela turca. Sí. O sea, muy hay bien le fue. Sí, hay casos que rompen la regla. Hay casos que rompen la regla. Lamentablemente son extranjeros, digo lamentablemente porque también la industria acá, ¿no es cierto? Por ahí ya no apueste tanto. Si compras una lata de afuera, la pones y te va mejor. Sí. Yo diría que por lo menos la industria televisiva nuestra en los últimos años garantiza los dos principales canales de televisión que más producen ficción, que son el 13 y Telefe, una tira exitosa por año, no más. En otros momentos eran más. Pero bastantes más, te diría. Sí. Son cambios muy grandes que se vienen, ¿no? De la manera de ver televisión, porque además no solo eso, ahora se puede ver por el teléfono, por la computadora. Claro. Sí, la multiplicación de dispositivos hace que digamos, eso le agrega complejidad y crisis, digamos, a los medios tradicionales, ¿no? ¿Todavía las familias se reúnen a ver un programa o ya cada uno en su propia...? Todavía se reúnen en prime time, o sea, en horario central, que se fue corriendo, se fue desplazando hacia la noche, digamos. Sí. Todavía se reúnen, pero coexiste, digamos... ya no es solo mirar la tele, o no es solo mirar la tele, cenar y conversar, que antes se hacía todo al mismo tiempo, sino que ahora esa escena está poblada de dispositivos móviles, en donde mientras tanto alguien está chateando con un amigo, o está por WhatsApp, o en redes sociales. Y las redes sociales, vos fíjate que muchas de las conversaciones retoman lo que está emitiendo la televisión, y eso... Pero es que los canales trabajan con eso. Sí. Inclusive las series. Sí. Y constituye un diálogo paralelo a lo que está emitiendo la televisión. Sí. Son cambios enormes, ¿no? Sí, enormes. Todavía igual pienso, te pregunto, no sé si sabes esto, suponete un programa se emite por televisión y después queda en internet. La proporción de gente que lo ve al aire y lo ve por internet, hay una diferencia grande todavía. Todavía sí. También hay que tener en cuenta que las conexiones nuestras, digo nuestras en el sentido, en la Argentina, no son conexiones tan potentes como en los países centrales, en los países desarrollados, donde el consumo de material audiovisual por internet por momentos llega a colapsar la red. O sea, en Estados Unidos el 70% del tráfico de internet es Netflix y YouTube. Entonces es una barbaridad. Con lo cual ellos tienen otra problemática que tiene que ver con lo que se llama neutralidad de la red. O sea, es una problemática clave en la industria de ellos, porque la conexión a internet es más potente y te soporta, digamos, niveles de descarga de video que todavía acá la mayoría de la población no tiene. Bueno, pero todo esto va a seguir adelante y en algún momento se nos va a plantear. Se va a plantear. Bueno, vienen cambios movidos, digo, ¿no? Muy movidos. Veremos cómo nos vamos adaptando a todo eso. Los que somos más grandes por ahí nos cuesta un poco más. Bueno, siempre es así, digamos. Siempre es así. Aprendimos a usar la computadora, así que si aprendimos eso podemos aprender lo que sea. Gracias por haber venido. Bueno, acuérdese, si quiere seguir con estos temas, de la concentración a la convergencia, políticas de medios en Argentina y América Latina. Nuevo libro de Martín Becerra, y recomendamos todos los libros de Martín Becerra. Una persona que está estudiando estos temas hace muchísimos años, es un experto realmente muy reconocido. Gracias, Martín. Gracias, Cristina. Enseguida volvemos, no se vayan.